Bien, como para ir redondeando la explicación de lo que es tensión, corriente y potencia, acá vemos, acá hice una representación de un circuito eléctrico con unos números bien exagerados y redondos como para poder apreciar bien, ¿sí? Entonces hice un circuito eléctrico donde tenemos la tensión de 220 volts, ¿sí? Conectamos una lámpara de 220 watts, ¿sí? Acá me olvidé de poner watt, y eso tiene, nos representa una corriente de 10 amperes, ¿sí? O sea que si nosotros ponemos un circuito eléctrico y lo medimos con una tensión de 220 volts y una lámpara que consuma o que absorba de la red 220 watts, vamos a tener una corriente de 10 amperes. Todas estas cosas las podemos medir con instrumentos, y también lo que podemos hacer en tal caso, si nosotros queremos calcular cualquiera de estas tres magnitudes, teniendo dos de ellos podemos calcularla. Entonces lo que voy a hacer ahora es explicarles la aplicación de la fórmula, ¿sí? Que de eso se trata los ejercicios que vamos a hacer a continuación, ¿tá? Bien, entonces yo teniendo o entendiendo o sabiendo bien qué es la potencia, qué es la tensión, qué es la corriente, puedo calcular cualquiera de las tres teniendo las otras dos restantes. Para eso vamos a utilizar lo que se llama la ley de potencia o la ley de Watt, ¿sí? En este caso tenemos lo que también se conoce como el triángulo de potencia, donde acá se desprenden de las tres fórmulas que nosotros vamos a utilizar para calcular potencia, tensión o corriente, ¿sí? Utilizando este triángulo, yo lo que tengo que hacer es, yo para poder calcular una de las magnitudes, lo que tengo que hacer es saber las otras dos restantes. Por ejemplo, ¿sí? Vamos a calcular, yo quiero calcular potencia, ¿está? Entonces yo lo que hago es tacho potencia, ¿sí? ¿Sí? Yo al tachar potencia me queda, yo sé que potencia es igual a corriente por tensión. Ahora yo lo que quiero calcular es corriente, ¿sí? Tapo corriente, entonces voy a la fórmula, ¿sí? Y yo sé, o esto me indica, mejor dicho, que corriente es igual a potencia sobre tensión, ¿sí? Y si yo quiero calcular tensión, tengo que tapar tensión, entonces al tapar tensión, esto me indica que la fórmula es potencia sobre corriente, ¿está? Bien. Y acá vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, acá está el circuito que yo les había hecho como a modo de ejemplo, entonces para poder calcular. Vamos a suponer que en este caso yo no sé la corriente del circuito, entonces lo que yo quiero calcular es la corriente, ¿sí? Entonces para calcular corriente lo que yo voy a hacer, voy a aplicar esta fórmula, ¿sí? Corriente, ¿sí? Es igual, ¿sí? Corriente, yo tapo corriente, es igual a potencia sobre tensión, ¿está? Entonces voy acá, yo sé que la potencia es 2200 watts, 2200 watts sobre la tensión. La tensión acá es 220, ¿sí? Sobre la tensión que es 220. 220 watts. Acá simplifico, ¿sí? Entonces esto me va a dar 10. Entonces, como yo estoy averiguando corriente, el resultado lo voy a expresar en amperes. Entonces, la potencia de este circuito la corriente de este circuito es 10 amperes. ¿Está? Ahora, supongamos que yo no sé la potencia de la lámpara,
quiero conocer cuál es la potencia de la lámpara y tengo los valores de tensión y de corriente, ¿sí? Entonces voy a la fórmula, yo lo que quiero averiguar es potencia. Potencia me indica que es igual a corriente por tensión, ¿sí? Entonces vamos a hacer potencia es igual a corriente por tensión. O sea que corriente es 10 amperes y tensión 220, entonces es igual a 10 por 220. ¿Sí? Esto me va a dar que la potencia es igual a 2200 watts. ¿Está? Y por último, si yo no supiera la tensión, supongamos que yo quiero averiguar la tensión, voy a la fórmula y tengo los otros dos valores, como son la potencia y la corriente, ¿sí? Yo tapo acá, tapo tensión, ¿sí? Tapo tensión, y la fórmula, el triángulo este de potencia me indica que para averiguar tensión tengo que dividir la potencia sobre la corriente, ¿sí? Entonces yo para sacar la tensión tengo que dividir la potencia sobre la corriente, ¿está? Entonces voy a dividir 2200, ¿sí? Lo voy a dividir sobre 10, ¿sí? Eso me va a dar que la tensión en este caso es de 220 volt. ¿Está? Bueno, espero que con esta serie de videos haya quedado lo más claro posible. Ahora lo que voy a hacer a continuación de esto es mandarle algunos ejercicios donde ustedes van a tener que aplicar esta fórmula que acabamos de ver. Así que bueno, espero que les sirva. Cualquier cosa me comunica.